Cuando iniciamos Divagash, como que había una influencia muy fuerte del rock de los 90s. También llega esta nueva influencia de la electrónica de mediados de los 90s, Chemical Brothers, Fatboy Slim. Empieza toda esta onda así fuerte también a pegar e influir en el sonido de Divagash. También nos ha movido mucho el cuento del old school funk, o sea, el funk viejo. Pregonando de corazón, nada nos podrá tumbar, ni la changa ni el reggaetón. Este no tiene compasión, llega rápido que te quema. Las ideas tanto musicales como conceptuales simplemente surgen como una lluvia de ideas en la cual llegamos a un punto común y tratamos de darnos gusto. Para que la gente se divierta y se sienta muy cómoda al ver a Divagash en vivo, que igual es por molestar, es para pasar un buen momento. Y en vivo pues pasan cada vez cosas diferentes. El exceso. It was 5 o'clock in a sunny day. I was with my pals, had nothing to say. Sitting around without nothing to do. We thought to ourselves we had something to prove. Disfrutamos mucho de los videos y nos parece como un desahogo muy divertido de juntar la música con lo visual. El video de Galactic Coke tuvimos la oportunidad de viajar a Miami a una fiesta de los premios MTV y aprovechamos para hacer un video con muy bajo presupuesto. Y la directora del video de Galactic Coke se llama Verónica Milchoren. La historia del video de Galactic Coke también fue bastante como improvisada, pero como con un toque de diversión. Se grabó como en las calles de Miami, en varios lugares. Realmente no tiene mucha ciencia, ese video era como más mostrar la pendejada de que es Divagash. El video de Star Master se grabó en un hotel en Bogotá. Fue un rodaje de 6 de la mañana a 3 de la mañana el otro día, en donde era mucha gente trabajando y nosotros mirábamos y quedábamos asombrados por algo que nunca nos imaginábamos que iba a pasar. Lo hizo Alejandro Niño y fue un video que la misma noche que nos lo presentó lo vimos 8 veces al son de unas buenas copas y quedamos como con ganas de la novena porque ya estábamos muy felices. Y quedamos con ganas de la novena copa, no del noveno video. O sea, las ideas de Divagash siempre tienen que ver mucho con lo divertido, con mostrar lo que hacemos como grupo y al mismo tiempo también
plasmar cosas conceptuales, no enredarnos tanto en como en cosas muy elaboradas, pero sí conservar una estética es muy importante para nosotros como Divagar.